Les saludo con mucho gozo en este nuevo día en el cual juntos tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios en nuestra escuela bíblica dominical. En la continuación de la unidad 5 referida a la culminación del ministerio de Jesús con base en el Evangelio según Lucas, hoy corresponde la lección número 25, la cual presenta la obra de la salvación consumada. El Antiguo Testamento afirma: Dios es salvación, solo Dios da salvación y fuera de Dios no hay salvación. Y el Nuevo Testamento confirma que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único de Dios, Jesús, el cual definió su misión como buscar y salvar lo que se había perdido. La obra de la salvación es el plan de Dios, no el plan de la humanidad. Después de los injustos e ilegales juicios a Jesús, con el veredicto dictado, los encargados en ejecutar la sanción actúan de manera apresurada para realizar todos los preparativos de la crucifixión. El perfecto reloj de Dios es preciso en señalar que la hora de la cruz había llegado para Jesús. La primera parte de la lección, el sacrificio de Jesús por nosotros. Lucas 23, 33 al 38. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. Los prisioneros condenados estaban obligados a cargar la pesada viga transversal de su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Estando exhausto luego de una noche sin dormir y muy herido y debilitado por su azotamiento, Jesús no podía continuar adelante. Los guardias romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene, aparentemente allí por casualidad, a cargar la cruz de Jesús el resto del camino. Lucas registra que estaban presentes muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. Quizás se trataba de las que se hacían presentes en los funerales de acuerdo a la costumbre de la época. Jesús les responde a modo de advertencia profética. Nuevamente y por última vez anuncia el juicio contra Israel, al pueblo que no reconoció a su Salvador, quienes llenos de odio dijeron a Pilato cuando éste manifestó no ser culpable de la muerte de Jesús: nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Y añade, quizás usando un proverbio popular: si los romanos cometieron semejantes atrocidades contra él, el árbol verde, joven, fuerte y fuente de vida, ¿qué harán entonces a la nación judía, el árbol seco, es decir, viejo, estéril y listo para ser juzgado? Dos ladrones también forman parte del cortejo, quizás rebeldes y forajidos que saqueaban y robaban. Llegados al Gólgota, lugar de la calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz, y también a los dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Aunque inocente, fue considerado un criminal, contado con los pecadores.
El crimen por el cual un hombre condenado era ejecutado se indicaba en una tabla de madera atada a la cruz sobre su cabeza. La inscripción de Jesús estaba escrita en latín, hebreo y griego. Los escritores de los 4 evangelios mencionan el título con ligeras variaciones. La comparación de los relatos revela que el texto completo de la inscripción fue: "Este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos". Rostros hostiles. A lo lejos, sus seguidores contemplan con miedo a ser identificados el sufrimiento de su maestro. Al pie de la cruz, los soldados repartieron entre sí sus vestidos, el botín común de los verdugos, y sobre su túnica echaron suertes. Y en medio de esta escalofriante escena, Jesús se dirige a su Padre en oración, mostrando su absoluta dependencia en el poder de su Padre y reconociendo de su papel en la salvación. Cristo ora a favor de los responsables de aquel abominable hecho y específicamente por sus agresores y aquello que les separaba de ellos, el pecado. Como Pedro explicó más tarde, toda la casa de Israel crucificó a Cristo. Y más adelante, Pablo extiende la lista de pecadores a todos los hombres. ¿Qué castigo les esperaba a aquellos que participaron en todos estos actos contra el Hijo de Dios? Ciegos a la luz de la verdad divina, sus corazones se endurecieron. Lo rechazaron hasta llevarle a la cruz. Tal pecado no podía quedar sin castigo por la justicia de Dios, pero Jesús pidió a su Padre un perdón que permitía evitar a los culpables una inmediata destrucción, ofreciéndoles la posibilidad de recibir la salvación mediante la fe, cuando escuchasen el mensaje del Evangelio. Mientras Jesús derrama su sangre, se preocupa por el bienestar espiritual de sus agresores. Ruega por clemencia. Deja a un lado su propio dolor para manifestar un profundo e incondicional amor al prójimo consecuente con sus enseñanzas. No llena su corazón de amargura y frustración, sino más bien cobra aliento su alma en este acto de intercesión. Parte del fruto de esta maravillosa intercesión se vio en la salvación de miles de personas en Jerusalén semanas después en el Pentecostés. Los enemigos de Jesús no eran conscientes del alcance total de su maldad. No le reconocieron como el verdadero Mesías. Sin embargo, su ignorancia no los hizo merecedores del perdón. Más bien, su propia ceguera espiritual era prueba de su culpa. Perdónales este pecado, no se los agregues a su lista personal. Borra toda memoria de esta falta. Aun cuando la responsabilidad de su muerte descansaba merecidamente en sus enemigos. Esto fue una expresión de la infinita compasión de la gracia divina, la cual Jesús expresó con palabras claras, audibles y contundentes. La petición de perdón se refería a los que de forma directa le estaban humillando en aquel momento, pero también, siendo un acto único y trascendental en la historia, hecho por el Hijo de Dios y representando un evento suficiente, estaría al alcance de toda la humanidad. Los ladrones representan 2 actitudes, 2 decisiones del hombre ante la cruz: aceptarla para salvación o rechazarla para condenación. Mientras Jesús agonizaba en la cruz, los líderes religiosos y los soldados, a modo de burla, le invitaban a salvarse a sí mismo, si verdaderamente tenía poder y era el Mesías que Dios eligió. Si Jesús hubiera decidido salvar su vida, es decir, no morir en la cruz del Calvario, entonces hubiese dejado de cumplir su misión en la tierra y por lo tanto no habría opción alguna para la reconciliación entre Dios y el hombre. De haber sido Jesús, como los demás hombres, inclinados a salvarse a sí mismos, Él no habría podido salvar a nadie.
Es precisamente en su propia renunciación, sacrificio y entrega que Él prueba ser el Salvador. En ese momento en el cual el Hijo de Dios e Hijo del Hombre cargaba sobre sí el pecado de todo el mundo, ocurren algunos fenómenos sobrenaturales. Veamos en esta segunda parte de la lección la oscuridad más profunda, de acuerdo al relato de Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Empleando el sistema judío para calcular el tiempo, Lucas registra que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Siendo la hora del mediodía, en la que normalmente el sol hubiera dado su mayor luz, aquel día fue oscuro. La brillantez majestuosa fue cubierta. Un signo del juicio divino. Alguien sugirió que esa oscuridad expresó simbólicamente la tragedia del dominio de las tinieblas y el profundo dolor que acompañó la muerte del Hijo de Dios. Hebreos 9, 1 al 9, nos dice que en el templo había un velo que separaba al lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios, del resto del templo donde moraban los hombres. Esto significaba que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. Solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año para entrar ante la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. De acuerdo a los escritos de Flavio Josefo, un historiador judío del primer siglo, se asume que este velo tenía cerca de 18 metros de altura y unos 10 centímetros de espesor, y que aún a 2 caballos atados a cada uno de sus extremos les era imposible rasgarlo. El hecho de que el velo fuera rasgado de arriba a abajo muestra que ningún hombre pudo haberlo roto, sino el poder de Dios. ¿Qué significado tiene este velo rasgado para nosotros en la actualidad? Este episodio dramático ante la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino al lugar santísimo fue abierto para toda la gente, de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles. El camino a la presencia de Dios fue abierto por la muerte de su Hijo. En un sentido, el velo era un simbolismo de Cristo mismo, como el único camino hacia el Padre. El sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote, y como creyentes en su obra terminada, nosotros podemos entrar ahora en el lugar santísimo por medio de él. Hebreos 10, 19 al 20 expresa que tenemos esa libertad por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de Dios. El creyente tiene ahora un libre acceso a Dios. Hasta el momento de la muerte de Cristo había un sistema de sacrificios ofrecidos para expresar perdón por los pecados. El hecho de que la ofrenda por el pecado fuera ofrecida anualmente
y otros innumerables sacrificios repetidos diariamente, tenía como propósito demostrar gráficamente que el pecado no podía verdadera y permanentemente ser expiado o borrado por meros sacrificios de animales. Jesucristo, a través de su muerte, quitó las barreras entre Dios y el hombre. Mas ahora sí podemos acercarnos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Generalmente, las víctimas de la crucifixión morían con mayor lentitud. Jesús, con pleno control de la situación, tan solo entregó su alma al encomendarla a Dios. Demostrando gran fortaleza, tomando en cuenta el gran sufrimiento al que se había enfrentado, el Señor revelaba también que su vida no le había sido lentamente robada, sino que Él, consciente y voluntariamente, la estaba dando. Cuando Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, expresó haber culminado la obra encomendada. La tercera y última parte de la lección muestra el poder de Dios en todo su esplendor, según lo registra Lucas 23:55 al 24:9. Las mujeres que le habían acompañado desde Galilea le siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El Evangelio según Marcos narra que un hombre llamado José de Arimatea, miembro prominente del concilio, quien se había opuesto a la condenación de Jesús, solicita el cuerpo de éste para sepultarlo. Aunque bajo la ley romana los prisioneros sentenciados a muerte perdían el derecho a ser enterrados, los cuerpos eran entregados a parientes si éstos los reclamaban. La madre de Jesús estaba demasiado débil emocionalmente como para hacerlo. No hay evidencia de que sus hermanos estuviesen en Jerusalén, y sus amigos cercanos, los discípulos, habían huido, con excepción de Juan, que debía cuidar a María. En ausencia de parientes y amigos, José decidió valientemente pedir a Pilato el cuerpo de Jesús. Los judíos envolvían los cadáveres en telas perfumadas. El cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro que estaba localizado cerca del Gólgota. Pertenecía a José y que nadie había sido colocado en él aún. El día de reposo terminaba oficialmente al atardecer del día sábado, después de lo cual las mujeres podían comprar especias. El ungimiento era una demostración de amor para compensar el hedor de un cuerpo ya en descomposición. El hecho que las mujeres vinieran a ungir el cuerpo de Jesús el tercer día después de su entierro demuestra que ellas, al igual que los discípulos, no esperaban que Él resucitaría de los muertos. El primer día de la semana,
el domingo por la mañana, al amanecer, ellas fueron al sepulcro para completar los preparativos del cuerpo en la sepultura. Cuando llegaron, descubrieron que la piedra ya había sido quitada y al entrar no hallaron el cuerpo de Jesús. Los dos mensajeros de Dios le comunicaron la gran noticia de la resurrección y les ordenaron que dijeran a los discípulos que Jesús se reuniría con ellos en Galilea. Las evidencias de la resurrección están basadas en la tumba vacía y en sus apariciones posteriores. Únicamente la aparición personal de Cristo resucitado convenció a todos de que Él estaba vivo. La pregunta del ángel a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5b y 6a. En aquel preciso momento sumaba dolor al hecho ya consumado de la muerte del Señor. Pero prontamente todo ello se convirtió en las buenas nuevas del reino victorioso del Señor. Y sigue siendo hoy motivo de gozo y esperanza para la humanidad. Muchos de sus discípulos y seguidores habían sido testigos oculares de la muerte de Jesús, de su cuerpo sepultado y de la ausencia de él mismo en el lugar donde fue dejado. La fe de la iglesia primitiva descansó sobre la evidencia positiva del Señor viviente que apareció a muchos. El cuerpo de Jesús fue transformado de un cuerpo natural en uno celestial o glorificado, imposible de morir nuevamente, ni estar limitado por el tiempo ni por el espacio. Las apariciones de Jesús después de la resurrección fueron la clave que transformó el pensamiento y las acciones de los apóstoles. Antes, los discípulos habían sido incapaces de comprender la victoria por medio de la muerte. Después de este trascendental hecho, y por medio de la obra del Espíritu Santo, comprendieron las enseñanzas de Jesús y de la naturaleza del reino de Dios. Todas las dudas y temores se disiparon cuando se cumplió la promesa de la resurrección. De allí en adelante, la vida de los discípulos sería diferente. ¿Cuál es el plan de salvación de Dios para el hombre? Necesitamos ser salvos porque hemos pecado. El pecado es rebelión contra Dios. La santidad y justicia de Él no puede permitir que el pecado quede impune. El castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. Sin el plan de salvación, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos, debido a nuestro pecado y sus consecuencias. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, vivió una vida sin pecado y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. Ya que Jesús es Dios, su muerte fue de valor infinito y eterno. Jesús nos rescató de esta manera de la esclavitud del pecado. Él lo pagó todo. El precio fue su sangre preciosa. Con ella nos redimió. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible. Solo tenemos que aceptar que la cuenta ya fue pagada a nuestro favor. Este hecho debe permitirle al cristiano vivir de manera segura y victoriosa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La manera de seguir el plan de salvación de Dios es creer. Ese es el único requisito. Todo lo que debemos hacer es recibirla por fe, confiando plenamente solo en Jesús como Señor y Salvador. La decisión es tuya. ¿Qué harás tú con Cristo? Las apariciones de Jesús después de la resurrección están registradas en la Biblia y prueban la realidad histórica de la misma.
Las evidencias en favor de su autenticidad incluyen la transformación de las vidas de los apóstoles después que ellos hubieron visto al Señor resucitado, la conversión de Pablo y la aparición de Jesús al mismo, la historia de la expansión de la iglesia a pesar de los grandes obstáculos y la experiencia personal de cada creyente que es nacido de nuevo. Creer es confirmar que Él vive. Si no le has conocido aún, hoy puede ser el día de tu salvación. Solo debes de corazón creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Si ya has tenido un encuentro personal con Jesús, vive para Él. Les animo a realizar sus lecturas diarias. Dios les bendiga. En tu alma desea Jesús hoy entrar, no le quisieras abrir, no hay nada en el mundo que te ha de apartar, que tú le vas a decir. Tanto el Señor te ha esperado a ti y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir. Quiere Él entrar en tu ser. Si